Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo el tercer capítulo de este fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Varanmer ni de Overlord. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics que subo en este canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 3. El sol del nuevo día apenas lograba filtrar sus rayos a través de la densa capa de nubes plomizas, proyectando una luz pálida sobre las murallas del castrum imperial. Frente a la estructura central, 500 marines espaciales, la mitad exacta de las fuerzas que mi voluntad había invocado a este mundo, permanecían formados en un silencio absoluto, una falange perfecta de ceramita blanca, gris y negra que aguardaba mis órdenes. Observé a mis hijos desde la plataforma de mando. El viento matutino golpeaba mi rostro descubierto, trayendo consigo el eco de un planeta que sufría en silencio. En sus armaduras, los símbolos del águila y el ojo vigilante destellaban bajo la débil luz. No había necesidad de discursos encendidos, la indignación moral de la noche anterior se había consolidado en una fría y letal determinación. Escuchadme, lobos lunares. Mi voz, transmitida a través de los canales de comunicación de la Legión y resonando en el patio, cortó el viento. Este mundo está fragmentado por la industria del horror. No nos enfrentamos a un ejército convencional que busca gloria o territorio, sino a un parásito que procesa la carne y el alma de la humanidad como si fuera simple ganado. Nuestra misión no es conquistar, es extirpar. Dividiremos nuestras fuerzas con precisión matemática. Ordené, trazando con un gesto los vectores de movimiento en el holograma. La mitad de los efectivos aquí presentes se mantendrá en el castrum imperial. Vuestra tarea es inquebrantable, resguardar a los supervivientes, asegurar el perímetro fortificado y explorar minuciosamente los alrededores en un radio de 30 kilómetros. No permitáis que ningún espía, aberración o magia de ese emperador demonio se acerque a este faro de orden. Si algo cruza el límite del escudo sin autorización, destruidlo. Los capitanes asignados a la defensa golpearon sus corazas al unísono, un estruendo metálico que selló su juramento. Me volví hacia la otra mitad de la formación, los guerreros elegidos para la ofensiva. Se dividirán en grupos de exploración rápidos y autosuficientes. Cruzarán estas tierras y localizarán cada uno de los distritos de producción de ese autoproclamado emperador demonio. Buscarán las columnas de humo, los campos de concentración y los ecos psíquicos del sufrimiento humano. Cada granja de piel que encuentren será arrasada, cada capataz, ejecutado, cada prisionero, liberado y enviado a este bastión. La logística de la campaña estaba en marcha. Los rinos de asalto ya rugían en los hangares, listos para la partida, y los sistemas de armas automatizados del castrum estaban completamente calibrados para cubrir la retaguardia. No habrá piedad para los arquitectos de la agonía. Concluí, mi voz descendiendo a un susurro que heló el aire. Iniciad el despliegue. Demostradles lo que ocurre cuando el horror se encuentra con la justicia de la Legión. La formación se rompió con la eficiencia de un mecanismo de relojería. Mientras la mitad defensiva tomaba posiciones en las almenas y los puestos de guardia, los equipos de exploración abordaron los transportes blindados. Los motores tronaron, las compuertas neumáticas del castrum se abrieron, y nuestras columnas de hierro se lanzaron hacia la inmensidad de la noche perpetua de ese mundo, listos para arrancar la herida de cuajo. En lo más profundo de la gran tumba de Nazarick, el ambiente en el séptimo piso era, como siempre, una representación perfecta de las llamas abrasadoras del infierno. En medio de este paisaje de desolación, Demiurge permanecía de pie en su despacho personal, su impecable traje británico de color rojo oscuro sin una sola arruga, y sus gafas reflejando la luz de los ríos de lava exteriores. Su cola metálica con púas se mecía con una lentitud casi hipnótica mientras revisaba los informes logísticos del gran reino de Nazarick. Para él, la gestión de los recursos era una ciencia exacta, un arte dedicado a facilitar los planes de conquista de su amado líder, el Ser Supremo, Ainzo Algoun. Un sutil golpe en la puerta interrumpió su lectura. Adelante. Ordenó Demiurge, su voz imbuida de una elegancia magnética y peligrosa. Un demonio de menor rango entró al despacho, postrándose de inmediato sobre sus rodillas, con la cabeza firmemente pegada al suelo pulido. El aire en la habitación pareció volverse un poco más pesado, los sirvientes de Nazarick conocían perfectamente el destino de aquellos que interrumpían al guardián de piso con malas noticias. A gran guardián Demiurge tartamudeó el demonio, intentando controlar el temblor de sus garras. Traigo un informe urgente desde el exterior.
El cargamento programado para esta mañana. El lote de pergaminos de alta calidad procedentes de las instalaciones de procesamiento del sector periférico. No ha llegado. Demiurge no se movió. No mostró sorpresa, ni ira. Simplemente se quitó las gafas con una mano enguantada y comenzó a limpiarlas con un pañuelo de seda, un gesto que infundió un terror absoluto en el mensajero. ¿Un retraso?, preguntó Demiurge con un tono peligrosamente suave. El encargado de esa granja de piel en específico es un comandante demoníaco superior de nivel respetable. Conoce perfectamente los plazos. Sabe que el pergamino es crucial para la manufactura de los pergaminos de hechizos de Nazarick. ¿Cuál es su explicación? Ese es el problema, mi señor. El sirviente tragó saliva virtual, encogiéndose aún más. No hay explicación. Hemos intentado establecer contacto a través de múltiples mensajes mágicos de mensaje, pero la conexión se corta instantáneamente, como si el receptor simplemente no existiera en este plano. No hay señales de resistencia mágica, solo un vacío absoluto. Demiurge se colocó las gafas de nuevo, ajustándolas sobre el puente de su nariz. Sus ojos, ocultos tras los cristales, se entrecerraron. Para un estratega de su calibre, un retraso era una molestia, pero la pérdida total de comunicación con un puesto de avanzada fortificado y un comandante demoníaco de alto nivel era una anomalía estadística imposible en este mundo inferior. ¿Un ataque de la teocracia Slane? O quizás algún dragón verdadero intentando interferir, pensó Demiurge, descartando rápidamente las opciones. Ninguna fuerza conocida en este planeta poseía la capacidad de borrar un campamento entero de Nazarick de forma tan limpia y sin dejar alertas mágicas previas en la red de la tumba. Ignorante por completo de que un semidios transhumano vestido de blanco inmaculado acababa de purgar la existencia misma de su capataz con un arma que destrozaba el alma. Demiurge caminó hacia el gran ventanal que daba a los páramos de fuego de su piso. Su mente, un laberinto de planes maliciosos, comenzó a recalcular las variables. Prepara un equipo de reconocimiento oculto. Ordenó Demiurge, dando la espalda al mensajero. Envía sombras y demonios de nivel medio con habilidades de ocultación avanzada al sector de la granja. Que investiguen desde los límites. No deben entablar combate bajo ninguna circunstancia. Solo quiero observación. Se hará de inmediato, Lord Demiurge. Respondió el sirviente, aliviado de conservar la vida, retirándose de la habitación con reverencias apresuradas. Demiurge miró las llamas del séptimo piso, cruzando las manos detrás de su espalda. Una ligera sonrisa, fría y calculadora, se dibujó en su rostro. Si alguien o algo estaba interfiriendo con su preciado ganado y la producción de pergaminos para Nazarick, descubriría quién era. Y la retribución, como siempre, sería un monumento de agonía que serviría para la gloria eterna del nombre de Ainzo o Algoun. El destello de la magia de teletransportación se extinguió sin hacer ruido, dejando a 3 sombras de Nazarick en el punto exacto donde debían alzarse los muros de madera y los cobertizos de la granja de piel. Eran criaturas espectrales, masas de oscuridad maleable diseñadas para fundirse con el entorno y observar sin ser detectadas. Sin embargo, al materializarse, los espías no encontraron nada. La distorsión en sus mentes fue instantánea. No había ruinas. No había escombros carbonizados, ni olor a sangre, ni rastros de la carne humana que solía acumularse en los distritos de procesamiento de Demiurge. En su lugar, el suelo bajo sus pies etéreos era una superficie perfectamente lisa, estéril y grisácea. La tierra misma parecía haber sido despojada de su historia, borrada por completo de la existencia a nivel conceptual. La malevolencia natural del lugar había desaparecido, reemplazada por un vacío que erizaba los instintos de los sirvientes demoníacos. La sombra líder hizo una seña a sus compañeras. Sus órdenes eran claras: inspeccionar los límites. Fue entonces cuando uno de los espías elevó su cuerpo gaseoso hacia la copa de un árbol muerto para obtener una mejor perspectiva. Al barrer el horizonte con sus ojos adaptados a la penumbra, algo interrumpió la monotonía del páramo plomizo. A unos pocos kilómetros, sobre la cima de una colina que el día anterior estaba completamente baldía, se alzaba una anomalía geométrica. Una estructura extraña, de líneas rectas y masivas, cortaba el cielo. A través de la bruma, el espía enfocó su visión. No era un castillo de piedra de los reinos humanos, ni una fortaleza mágica. Era un bastión de metal gris y blanco, con murallas blindadas que reflejaban la pálida luz del día. Alrededor del complejo, el aire vibraba con una distorsión translúcida, un escudo de energía que repelía la niebla del exterior.
Dispositivos mecánicos con un único ojo rojo sobrevolaban los muros, y sobre las almenas se divisaban siluetas colosales, guerreros armados cuya sola presencia física irradiaba una disciplina implacable. El espía descendió de inmediato, comunicando el hallazgo a su unidad a través de su conexión mental. La granja de piel no había sido atacada por ladrones o bestias, había sido erradicada de cuajo por los ocupantes de aquella imponente fortaleza tecnológica. Utilizando un pergamino de comunicación cifrada directamente vinculado al séptimo piso, la sombra líder redactó el informe para su creador. Informe de reconocimiento, sector periférico. A. Lord Demiurge. D. Unidad de sombras 04. Las instalaciones de la granja han sido completamente eliminadas. No existen restos físicos, mágicos ni biológicos del comandante ni del ganado. El terreno ha sido neutralizado por una fuerza desconocida. A 2.5 kilómetros al noroeste, en las coordenadas de la colina baldía, se ha detectado un asentamiento hostil fortificado de origen no identificado. La estructura está compuesta de un material metálico desconocido de alta densidad y protegida por una barrera de energía activa de gran magnitud. Se observan tropas de infantería pesada de un tamaño transhumano resguardando el perímetro. No muestran firmas de magia convencional conocidas en Nazarik. Permanecemos en observación oculta a la espera de instrucciones. En el despacho del séptimo piso, el pergamino en las manos de Demiurge comenzó a brillar con letras de fuego esmeralda a medida que el informe se materializaba en el papel. El guardián de piso leyó el mensaje línea por línea. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas, y la sutil sonrisa de su rostro se congeló. Una estructura metálica aparecida de la nada, un escudo de energía desconocido y la aniquilación total de sus siervos sin dejar un solo rastro. Por primera vez desde la llegada de la tumba a este mundo, Demiurge se encontró con una variable que su intelecto no había previsto. El silencio en la sala del trono de la gran tumba de Nazarik era absoluto. Sentado en el majestuoso trono de reyes, la imponente figura de Ainzo Algoun, el no muerto supremo, descansaba con una mano esquelética sosteniendo su barbilla, mientras la otra descansaba sobre el bastón de Ainzo Algoun, el cual irradiaba una sutil y divina energía divina. Albedo permanecía de pie a su lado derecho, manteniendo una pose perfecta de sumisión y alerta. Frente a las escalinatas del trono, Demiurge se encontraba arrodillado. Su habitual sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión de extrema seriedad. «Mi amado señor Ainz», comenzó Demiurge, su voz resonando con una mezcla de reverencia y urgencia. «Solicito vuestro perdón por interrumpir vuestras elevadas reflexiones. Sin embargo, un asunto de suma gravedad requiere de vuestra infinita sabiduría. Las operaciones en los distritos periféricos han sufrido una anomalía sin precedentes. Ainz, cuyo monólogo interno era de pánico absoluto. ¿Qué? ¿Otra anomalía? Por favor, que no sea otro jugador de Yggdrasil que viene a destruir mis planes». Coma mantuvo su fachada impecable gracias al supresor de emociones que brilló brevemente con una luz verde en su pecho, calmándolo al instante. «Habla, Demiurge», respondió Ainz con su profunda e imponente voz de regente. «Nada en este mundo pasa sin que yo lo considere. Explica la situación». «Como ordenéis, mi señor». Demiurge se levantó ligeramente, manteniendo la cabeza baja. El lote de pergaminos de alta calidad programado para esta mañana no llegó a los almacenes. Al enviar un equipo de reconocimiento oculto al sector de la granja de piel, mis sombras descubrieron que las instalaciones no solo fueron destruidas, sino erradicadas de la existencia. No hay restos físicos, orgánicos ni mágicos. El terreno ha sido completamente neutralizado por un método que desafía las leyes mágicas conocidas de este mundo. Albedo entornó los ojos, sus alas de demonio agitándose levemente con indignación. ¿Quién osaría interferir con los objetivos del Ser Supremo? ¿La teocracia Slane? ¿Los dragones verdaderos? Eso es lo más desconcertante, Lady Albedo. Continuó Demiurge, sacando un pergamino con las lecturas ópticas de sus espías. A pocos kilómetros del lugar, en una colina previamente estéril, ha surgido una imponente fortaleza de metal gris y blanco que mis sombras no reconocen. Está protegida por una barrera translúcida de energía activa de gran magnitud que no comparte la firma de los hechizos de nivel superior tradicionales. Además, el perímetro está custodiado por guerreros colosales de tamaño transhumano, con armaduras masivas de una tecnología desconocida. Ainz escuchaba atentamente mientras su mente analítica de oficinista japonés intentaba procesar la información. ¿Armaduras masivas de tecnología desconocida? Esto no suena a Yggdrasil.
Suena a ciencia ficción. ¿Acaso es otro juego? ¿O un evento del mundo real que se cruzó aquí? ¿Has detectado la presencia de algún individuo con capacidades equivalentes a las de un guardián de piso? Preguntó Ainz, manteniendo su tono firme y calculador. Mis espías aún se mantienen en los límites del rango visual, mi señor, respondió Demiurge. Sin embargo, informan que la eficiencia de sus patrullas y la presencia de artefactos mecánicos con ópticas rojas, sugieren un nivel de organización militar y logística que rivaliza con nuestras propias estructuras. Quien quiera que lidere esa fuerza militar posee un poder capaz de borrar a un comandante demoníaco de nivel superior en cuestión de minutos y sin activar las alarmas de la red de la tumba. Ainz se levantó de su trono, haciendo que las joyas de sus ropajes tintinearan en el vasto salón. Su supresor de emociones volvió a brillar, manteniendo a raya el nerviosismo de encontrarse ante un enemigo que jugaba con reglas completamente diferentes a las suyas. Has actuado con la prudencia que te caracteriza, Demiurge, declaró Ainz, extendiendo su mano esquelética. Si este enemigo posee la capacidad de borrar la existencia misma y desplegar fortalezas tecnológicas en cuestión de horas, no podemos subestimarlo. Podríamos estar ante una fuerza que trasciende el conocimiento de este mundo. Vuestra sabiduría es infinita, Lord Ainz, dijo Demiurge, con los ojos brillando de admiración ante la aparente calma de su amo. ¿Cuáles son vuestras órdenes? ¿Debo movilizar a los ejércitos del séptimo piso para probar sus defensas? Ainz alzó el bastón de Ainzo o algo cuyo brillo iluminó la sala del trono. No. Un ataque frontal sin información es el camino de los necios. Incrementa la vigilancia. Utiliza métodos de ocultación pasivos que no dependan exclusivamente de la magia tradicional, ya que sus escudos de energía podrían detectarla. Quiero saber quién lidera esa fortaleza. Descubre sus intenciones, sus debilidades y el origen de esa tecnología. Nazarick no dará un paso en falso. Pero si descubrimos que son una amenaza para nuestro destino, los borraremos de la historia de la misma forma que ellos borraron tu granja. Se hará exactamente como lo habéis decretado, mi señor, concluyó Demiurge, arrodillándose una vez más con una sonrisa gélida y letal regresando a su rostro. El juego de ajedrez contra el gigante de blanco acababa de comenzar. A lo lejos, rompiendo la monotonía de la neblina plomiza de las tierras de Abelion, el sargento de los lobos lunares alzó su mano izquierda. Los 19 guerreros de su escuadra de exploración, que avanzaban divididos en equipos de fuego con la precisión silenciosa de los depredadores alfa, se detuvieron al instante. Las botas de ceramita blanca se hundieron en el barro estéril sin emitir un solo crujido metálico. A través de los lentes de sus yelmos, los sistemas de visión aumentada filtraron la bruma, aplicando un zoom digital de alta definición. El sargento ajustó el canal de datos tácticos para unificar las pantallas de los 20 hermanos de batalla. Estructuras identificadas a 3 kilómetros al frente. Transmitió el sargento por el canal interno de la escuadra, su voz una vibración estática y fría. El patrón arquitectónico coincide en un 98% con el puesto de avanzada demoníaco erradicado ayer por el primarca. Frente a ellos, en un valle deprimido, se alzaba un complejo de empalizadas de madera oscura y cobertizos de piedra tosca. Columnas de humo denso y grasiento se elevaban hacia el cielo, esparciendo una pestilencia que los filtros purificadores de sus armaduras identificaron de inmediato: carne quemada, fluidos estancados y el hedor inconfundible del terror biológico. Sin embargo, a diferencia de la granja purgada por Horus, los sensores químicos y de radiación de los cascos empezaron a registrar anomalías severas. Había un persistente olor a fluidos de preservación alquímica, hormonas alteradas y fluidos genéticos extraños. Los 20 astartes contemplaban la granja de las ovejas de Abelion, pero aún ignoraban la retorcida naturaleza del lugar. No era una simple factoría de desuello, sino un laboratorio de experimentos de cruce biológico y aberraciones genéticas diseñado por Demiurge. Hermano Tyren, análisis espectral y biológico, ordenó el sargento. El marine señalado dio un paso al frente, apuntando con su volter pesado mientras las ópticas de su casco barrían las estructuras. Detecto firmas térmicas masivas apiñadas en los cobertizos inferiores, sargento, informó Tyren, con un deje de asco procesado por su mente transhumana. El conteo de pulso indica miles de entidades biológicas con ritmos cardíacos elevados. Pánico severo. Pero los patrones de ADN analizados a distancia muestran anomalías brutales, mutaciones forzadas, quimeras en desarrollo y tejidos híbridos de diferentes especies humanas y humanoides mezcladas a la fuerza.
El sargento extrajo el cargador de su Volter, verificó la cinta de proyectiles autopropulsados de calibre .75 y lo encajó de nuevo con un chasquido seco. Los otros 19 guerreros replicaron el movimiento en perfecto silencio. No había dudas. Su misión de exploración acababa de convertirse en una operación de castigo y erradicación biológica. Lo que tenían ante ellos era una aberración contra la propia naturaleza humana. Estableciendo enlace de datos de alta prioridad con el Castrum Imperial, declaró el sargento, enviando las coordenadas exactas, los análisis genéticos y las imágenes de las ópticas directamente al banco de datos de Horus. Dejaremos que el primarca conozca la escala de este laboratorio de pesadilla. Escuadra, preparen munición de fragmentación y cargas ígneas. Avanzaremos en formación de tenaza por los flancos. No tomaremos prisioneros del bando enemigo, aislaremos los laboratorios y aseguraremos a los especímenes viables antes de que los capataces intenten purgar la evidencia. Los 20 marines asintieron, desenfundando sus espadas de combate y ajustando los selectores de fuego de sus Volters, cuyas armas zumbaron con una nota baja y letal. El sargento liberó el seguro. A los ojos de la Legión, la granja de las ovejas de Abelion acababa de ser marcada para una demolición y purificación absoluta. En la sala de mando estratégica del Castrum Imperial, los flujos de datos rutilaban en las pantallas tácticas con la frialdad de la lógica militar. Yo permanecía inmóvil, observando los vectores de movimiento de mis escuadras de exploración, cuando una alerta de máxima prioridad parpadeó en rojo carmesí. La transmisión provenía de la escuadra del sargento en las tierras de Abelion. Acepté el enlace de datos directamente en los sistemas cognitivos de mi armadura. Al instante, los análisis espectrales, los desgloses químicos y los perfiles genéticos procesados por el hermano Tyren se desplegaron ante mis ojos. Vi las lecturas de ADN alterado. Vi las quimeras forzadas, los tejidos híbridos y la sistemática perversión de la carne humana convertida en un tablero de juego alquímico. No era solo desuello. Era una profanación de la plantilla biológica de la humanidad, un intento quirúrgico de manufacturar monstruosidades a partir del sufrimiento de los indefensos. En las profundidades de mi mente, la chispa purificada de mi esencia transhumana se encendió con una indignación que heló los sistemas del puesto de mando. Las consolas a mi alrededor chisporrotearon cuando mi firma psíquica se elevó de golpe. No en mi guardia. Sentencié para mí mismo, una promesa que hizo vibrar el plastel del suelo. No perdería el tiempo ordenando una columna de transporte terrestre. Esos 20 guerreros estaban a punto de desatar una tormenta, pero la herida que enfrentaban requería una cauterización inmediata y masiva. Cerré los ojos e invoqué la potencia divina que aún residía en mi alma, ese eco de la disformidad que había sido despojado de sus parásitos oscuros y reclamado como poder puro y absoluto. La energía blanca y cegadora comenzó a lamer las placas de mi armadura Terminator. Con un pensamiento, fracturé las leyes del espacio-tiempo local. Un estallido sordo y un destello azulado envolvieron mi silueta, y en la fracción de un segundo en que la realidad se rasgó, dejé atrás el Castrum Imperial. Me materialicé en la cresta de la colina, justo a la izquierda del sargento de exploración. El suelo bajo mis pesadas botas crujió, y la onda de choque de mi teleportación disipó instantáneamente la niebla plomiza en un radio de 100 metros. Los 20 astartes no se sobresaltaron, sus yelmos se giraron al unísono hacia mí, reconociendo de inmediato la majestuosa figura blanca de su primarca. «Señor», transmitió el sargento, su Volter firme. «La escuadra está lista». 20 de mis hijos son una fuerza imparable para este mundo, sargento, respondí, mi voz saliendo de los altavoces como un trueno que resonó con fuerza en el valle. Pero para esta infamia, quiero una sentencia absoluta que el emperador demonio jamás olvide. Extendí mi mano izquierda, desprovista del guantelete de la guerra, apuntando al llano baldío detrás de nosotros. Concentré de nuevo el flujo de energía disforme purificada, el tejido metafísico que obedecía a mi voluntad heredada. El aire comenzó a fracturarse en 100 puntos simultáneos, crujiendo con electricidad estática de color blanco puro. No era la burda magia de este planeta, era el decreto de un semidios reclamando el derecho a convocar a sus huestes. Uno a uno, en una rápida sucesión de estallidos luminosos, 100 marines espaciales adicionales se materializaron en perfecta formación de combate. Sus armaduras blancas inmaculadas reflejaron el brillo residual de la energía purificadora. Sus volters pesados y armas de asalto ya estaban cargados. Sus espadas de energía zumbaron al unísono, creando una nota baja y vibrante que borró el silencio del valle.
120 lobos lunares y su primarca observaban ahora los laboratorios de Aldabaoth desde las alturas. Con mi mano derecha, desenvainé a rompealmas. La maza legendaria se encendió con un fulgor estelar, barriendo las sombras que se aferraban a las laderas inferiores. Apunté con el arma directamente hacia el corazón de la granja. No dejen piedra sobre piedra. Ordené, y mi voz dio inicio a la marcha. Purguen a los capataces. Destruyan los laboratorios. Liberen lo que pueda ser salvado y erradiquen la existencia de este nido de plagas. Por la humanidad. Por Lupercal rugieron 120 voces transhumanas. La falange de hierro y ceramita se lanzó colina abajo con la velocidad y la fuerza de una avalancha. Las primeras ráfagas de los bolters pesados comenzaron a tronar, desgarrando las empalizadas de madera oscura a la distancia con impactos explosivos de calibre .75. El asalto contra la industria del horror de Aldabaoth había comenzado, y yo marchaba a la vanguardia. Las puertas principales del complejo de experimentación, dos enormes planchas de roble negro reforzadas con hierro forjado y protegidas por runas de resistencia mágica de nivel medio, no cedieron con un crujido. Simplemente dejaron de existir. Un disparo de volter pesado concentrado, seguido por el impacto cinético de 3 marines espaciales en carrera de asalto, convirtió la barrera en astillas y metralla metálica que salieron disparadas hacia el interior del vestíbulo. Detrás del polvo en suspensión y los fragmentos humeantes, me abrí paso. Mi silueta Terminator inmaculada, flanqueada por la maza rompealmas resplandeciendo en luz blanca, cegó al instante las ópticas adaptadas a la oscuridad de la guarnición defensiva. En el interior, el laboratorio de cruce de Abelion era una pesadilla arquitectónica de azulejos ensangrentados, mesas de operaciones de hierro y enormes tanques de preservación alquímica donde flotaban órganos quiméricos. Los demonios científicos, criaturas estilizadas de piel pálida con dedos alargados equipados con bisturís óseos, y los comandantes menores, demonios de la ira de nivel medio cubiertos de escamas rojas y espinas, se congelaron en seco. Sus mentes, habituadas a la sumisión absoluta del ganado humano a las incursiones predecibles de aventureros nativos, colapsaron ante la imposibilidad estadística de lo que presenciaban. ¿Qué es esta aberración?, rugió uno de los comandantes demoníacos, una masa de 3 metros de músculo que alzó una gran hacha imbuida en fuego infernal. No son humanos. Son golems. Destruidlos en nombre de Lord Aldabaoth. El demonio se lanzó hacia adelante, pero su velocidad, considerada épica en este plano, para la legión era un movimiento torpe y predecible. Antes de que pudiera descender su hacha, el sargento de exploración dio un paso lateral con fluidez transhumana. Su espada de energía trazó un arco ascendente perfecto. La hoja vibratoria cortó el metal del hacha y los brazos del demonio como si fueran pergamino húmedo. El comandante menor emitió un chillido ahogado antes de que 3 proyectiles de volter calibre 75 impactaran en su torso, detonando desde el interior y esparciendo su esencia corrupta por las paredes del laboratorio. El pánico se extendió entre los demonios científicos como un virus. Sus fórmulas alquímicas, sus experimentos genéticos de cruce y su arrogancia intelectual se desmoronaron bajo el trueno ensordecedor de 100 volters disparando en ráfagas cortas y disciplinadas dentro de los pasillos cerrados. Lanzad los hechizos de restricción. Activad las quimeras de fase 3. Hilló uno de los cirujanos demoníacos, intentando retroceder hacia la consola de control de las celdas de aislamiento. No tuvo tiempo. Extendí mi mano izquierda y un latigazo de energía disforme purificada impactó en la consola, fundiendo los circuitos mágicos y los cristales de datos en un lodo informe. Me deslicé entre el fuego cruzado, barriendo a los cirujanos con movimientos cortos de rompealmas. Cada impacto de la maza no dejaba cadáveres, provocaba un destello de luz estelar que desintegraba la carne demoníaca y la firma de datos que los ataba a Nazarick a nivel fundamental. A mi alrededor, los lobos lunares operaban con una sincronización implacable. Mientras la mitad de la formación neutralizaba sistemáticamente toda resistencia armada en los laboratorios superiores, los equipos de apotecarios avanzaban con herramientas quirúrgicas listas, asegurando los contenedores de los especímenes y rompiendo los sellos de las celdas de retención de los humanos supervivientes. Un demonio científico, acorralado contra un tanque de clonación defectuoso, alzó sus manos temblorosas intentando activar un pergamino de teletransportación de emergencia para alertar al 7º piso. Lord Aldabaoth os arrastrará al... Su amenaza quedó truncada cuando mi bota blindada aplastó su cráneo contra el suelo de piedra.
Los restos se disolvieron en polvo gris bajo el efecto purificador de mi aura. Miré el corredor despejado, salpicado de fluidos demoníacos que se evaporaban sin dejar rastro. La resistencia exterior e interna de la granja de las ovejas de Abelion había sido aniquilada en menos de 30 minutos. Las puertas de los laboratorios de cruce habían caído, y con ellas, el control de Nazarick sobre este distrito de producción. Sargento, ordené, bajando la maza mientras el zumbido de energía se estabilizaba. Iniciad la extracción de los civiles viables y colocad las cargas de fusión en los pilares estructurales. Este criadero de monstruos no verá un nuevo amanecer. Las compuertas neumáticas de las prisiones subterráneas cedieron con estrépito ante la fuerza hidráulica de los guanteletes de mis astartes. Abajo, en las entrañas de los laboratorios de cruce, la penumbra apenas era rasgada por el resplandor blanco de nuestras armaduras y las linternas tácticas acopladas a los bolters. El hedor a fluidos químicos y terror concentrado aquí era 10 veces peor. En el interior de celdas que parecían jaulas para bestias, miles de humanos se hacinaban. Al ver la irrupción de las enormes siluetas blancas, muchos retrocedieron hacia los rincones oscuros, cubriéndose la cabeza, esperando que el experimento final o el desuello sistemático hubiera comenzado. Sus cuerpos mostraban las marcas de la infamia de Aldabaoth, costuras toscas, quemaduras ácidas causadas por ungüentos alquímicos e injertos biológicos incompatibles que sus cuerpos transhumanos o nativos rechazaban con dolor. Me adentré en el corredor central, envuelto en una calma imponente. Bajé los sistemas de mi yelmo para hablarles con mi voz desnuda, despojada de estática. La agonía ha terminado, declaré, y la vibración profunda de mi voz pareció calmar el pánico colectivo como un bálsamo. No sois especímenes. No sois ganado. Sois humanos. La Legión os ha encontrado. A una señal mía, los apotecarios de los lobos lunares avanzaron. Los gigantes de ceramita blanca inmaculada se arrodillaron ante los prisioneros con una delicadeza que desafiaba su imponente aspecto militar. De sus guardas de muñeca y de los contenedores médicos surgieron herramientas de precisión alienígena. Con un siseo de sus inyectores Nartecium, comenzaron a administrar bloqueadores de dolor sintéticos y supresores de mutación genética, deteniendo en seco el avance de los cruces biológicos forzados que amenazaban con destruir la fisonomía de las víctimas. Un joven, cuyo brazo izquierdo había sido toscamente injertado con tejido escamoso de un monstruo menor de Nazarick, sollozaba en el suelo, abrumado por el cese instantáneo del dolor crónico. Uno de mis apotecarios, el hermano Kaelen, colocó una mano enorme sobre su hombro sano. «Resiste, hermano», le dijo el marine con voz firme y serena. «Nuestro gel regenerativo neutralizará el tejido parásito. Volverás a estar completo. El señor de la guerra no deja cabos sueltos». Mientras los 100 guerreros adicionales formaban un muro de acero infranqueable en los pasillos superiores para cubrir la retirada, mis equipos de asalto rompían los grilletes y ayudaban a levantarse a los que aún podían caminar. Los casos más críticos, aquellos cuyos cuerpos habían sido modificados hasta el límite de la viabilidad biológica, fueron cargados en camillas repulsoras prefabricadas, estabilizados por los sistemas médicos portátiles de la Legión. Observé a una niña pequeña que se aferraba a los restos de la túnica de su madre, mirando con asombro como un marine de 2,5 metros destruía los laboratorios de clonación con un martillo de energía, asegurando que ninguna de esas aberraciones volviera a ver la luz. En sus ojos ya no había el vacío catatónico del horror de Abelion, había una chispa temblorosa de lo que este mundo les había robado: esperanza. «Sargento», comuniqué a través del canal interno, mientras el flujo de miles de prisioneros comenzaba a ser evacuado de manera ordenada hacia la superficie. «Establezca el puente de teleportación de retorno en el patio superior. Llevaremos a cada uno de ellos directamente a los búnkeres médicos del Castrum Imperial. Que los ingenieros preparen las cargas de fusión. Este lugar se convertirá en ceniza estéril en 10 minutos». La industria del sufrimiento de Aldabaoth acababa de ser desmantelada desde su raíz más oscura. La carne de la humanidad ya no sería el lienzo de los experimentos de Aldabaoth. En el 7º piso de la gran tumba de Nazarick, el crepitar de los ríos de lava parecía haberse congelado. Demiurge permanecía inmóvil frente a la consola principal de monitoreo de recursos de Abelion. En sus manos enguantadas, un pergamino de pergamino mágico comenzó a arder con un fuego negro, consumiéndose hasta convertirse en cenizas antes de que pudiera terminar de leer las últimas líneas del reporte automático del sistema.
Las alarmas mágicas no habían sonado con el habitual tono de advertencia de una incursión, simplemente habían parpadeado una vez y luego se habían apagado, indicando una desconexión total. La pérdida de la granja de piel el día anterior había sido una anomalía desconcertante, pero la destrucción absoluta de los laboratorios de cruce en las tierras de Abelion era una catástrofe logística. En menos de 3 minutos, una de las instalaciones de experimentación biológica más protegidas de Nazarick, con todas sus quimeras de fase avanzada, sus cirujanos demoníacos de élite y miles de especímenes humanos clasificados como inventario había sido borrada del mapa. La cola metálica de Demiurge se tensó, clavándose en el suelo pulido con un sonido sordo. Su rostro, habitualmente una máscara de sofisticación y control absoluto, se contrajo en una mueca de fría incredulidad. «Imposible», murmuró, y su voz, desprovista de su habitual tono melodioso, resonó con una vibración peligrosa. Todo el personal del laboratorio. Eliminado de manera simultánea. No hay firmas de maná remanente. No hay rastro de teletransportación enemiga convencional. El inventario completo de especímenes ha sido sustraído. Ajustó sus gafas con un movimiento mecánico, mientras su mente superdotada procesaba los datos fragmentados que el sistema central de la tumba había logrado registrar antes del colapso del distrito. Las lecturas ópticas residuales de los últimos segundos del laboratorio no mostraban hechizos de nivel superior del reino de Reesticio de la teocracia Slane. Mostraban imágenes borrosas de puertas de roble negro pulverizadas por proyectiles cinéticos explosivos de un calibre colosal, y la silueta de un gigante vestido de blanco inmaculado empuñando una maza que emitía un resplandor estelar puro. ¿Qué tipo de magia o tecnología es capaz de anular la red de Nazarick y purgar la esencia demoníaca a nivel fundamental?, pensó Demiurge, sintiendo por primera vez una punzada de presión real sobre sus hombros. No era una simple rebelión de nativos. Era una fuerza militar exógena, un ejército desconocido que operaba con una doctrina táctica y una eficiencia que desafiaba la lógica de Yggdrasil. Lo que Demiurge ignoraba, atrapado en sus cálculos de nivel y magia, era que no se enfrentaba a un jugador o a un jefe de este mundo, sino a un primarca que usa energía de la disformidad purificada para romper el espacio-tiempo e invocar legiones transhumanas. Demiurge se dio la vuelta, con su capa roja ondeando en el aire pesado del 7º piso. El tiempo de la observación pasiva había terminado. Su prestigio ante el Ser Supremo, Ainzo Algoun, y el suministro estratégico de pergaminos para la tumba estaban en juego directo. Alberich, convoca a los generales demoníacos de la ira, ordenó a la sombra que se materializó en la esquina de su despacho. Activen los protocolos de contención perimetral en el sector de Abelion. Si esa fortaleza metálica es el nexo de esta fuerza, prepararemos un despliegue a escala de asedio. Esta vez, yo mismo observaré el campo de batalla. El destello azul de la teleportación en masa se extinguió en el patio central del Castrum Imperial, dejando tras de sí un denso olor a ozono purificado. Conduje personalmente la vanguardia de la evacuación, mi armadura Terminator brillando con un fulgor blanco que contrastaba con la penumbra de las tierras de Abelion. A mi alrededor, las compuertas blindadas del patio de descarga se sellaron con un siseo neumático definitivo, aislando el calor regulado del bastión del gélido exterior. Miles de supervivientes de los laboratorios de cruce, tambaleantes y exhaustos, comenzaron a dispersarse por el complejo bajo la guía de mis lobos lunares. Aquellos que aún conservaban un hilo de cordura, cuyos cerebros no habían colapsado por completo ante el horror de los experimentos de Demiurge, alzaron la mirada. Sus rostros, demacrados y marcados por injertos alquímicos a medio sanar, reflejaban un asombro que rozaba lo religioso. Contemplaban una estructura que la humanidad de este mundo jamás había concebido. No eran los muros de piedra tosca de las ciudades de los reinos humanos, ni las ilusiones orgánicas de los pisos de Nazarick. Era una geometría de poder absoluto, colosales mamparos de plastiacero gris y blanco que se elevaban hacia los techos abovedados, conductos de energía expuestos que zumbaban con una nota baja hidráulica, y pantallas tácticas de fósforo verde que arrojaban chorros de datos logísticos sobre las paredes. ¿Qué es este lugar?, susurró un hombre joven, cuya piel del cuello mostraba las costuras de un injerto demoníaco que mis apotecarios ya habían estabilizado. Miraba fijamente las torretas Volter pesadas automatizadas que realizaban su barrido perimetral sobre las pasarelas superiores. No es magia. No hay círculos de invocación. Es hierro vivo. Es el Imperio, le respondió el sargento Caeso, depositando con extrema suavidad a un niño herido sobre una camilla repulsora.
Aquí la carne del hombre no se moldea para el capricho de los monstruos. Descansa, civil. Estás a salvo. Los servocráneos médicos revoloteaban en un enjambre silencioso, proyectando luces de escaneo verde sobre la multitud para clasificar las prioridades de tratamiento. Los apotecarios de la Legión operaban en los búnkeres anexos con la precisión de cirujanos transhumanos, inyectando geles dérmicos y supresores genéticos que forzaban a los cuerpos de las víctimas a expulsar los tejidos quiméricos que los cirujanos de Haldabaoth les habían impuesto. Caminé entre ellos, permitiendo que mi aura de primarca, ahora una constante de calma imponente y protectora, llenara el vestíbulo. Los supervivientes se abrían a mi paso, no por el terror animal que les infligían sus antiguos capataces, sino por el peso abrumador de una autoridad que se erigía como su escudo. Para estas almas rotas, el Castrum Imperial no era solo una fortaleza militar, era la prueba tangible de que el universo poseía un orden lógico capaz de aplastar la arbitrariedad sádica de sus torturadores. Me volví hacia el patio, donde los heridos ya recibían las raciones de alta densidad de la Legión y los astartes defensivos verificaban los niveles de energía de los escudos de vacío. Que sigan organizando el hospital de campaña y aseguren a los civiles en los niveles subterráneos del bastión, ordené, y mi voz resonó en los comunicadores de todo el capítulo. El trabajo de rehabilitar a los sobrevivientes apenas comenzaba.